Haga. Bien. Señora Soledad, ¿tenemos cuenta? Presidente, se recibió una comunicación de la Central Autónoma de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, CAT, por medio de la cual, luego de informar de la renovación de más del 50% de los consejeros nacionales, señalan que el nuevo Consejo Directivo de la Central Autónoma y su Comité Ejecutivo tienen el interés de formalizar relaciones institucionales con la Comisión de Hacienda y que están disponibles e interesados en tratar los proyectos de ley que se estén discutiendo en la Comisión relacionados con los derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores. Esa es la cuenta, presidente. No entendí bien. ¿Ellos quieren que piden una reunión para algo específico? No, en el fondo se muestran, lo que dicen es que están disponibles e interesados en ser considerados en la discusión de los proyectos de ley en general, sin precisarlos, relacionados con derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores. Ya, que lo consideremos cuando discutamos alguno en específico. Así es. Téngase presente. Ya. Nosotros también existimos. Muy buenos días, señor ministro, ¿cómo le va? Buenos días, presidente. Muy bien, saludo por su intermedio a los senadores y a doña María Soledad y a don Eduardo. Buenos días, ministro. Oiga, vimos una información ahí en un medio nacional que el director de presupuesto tiene que buscar más plata porque los cálculos de los ingresos estaban mal hechos. ¿Con quién está peleando? Yo no me hago cargo de rumores, pues, presidente. Yo pensé que le estaba pegando cachetada al director de presupuesto. Que sabe de qué proveniencia y con información poco rigurosa, además. Así que no me puedo pronunciar sobre eso, como dicen en Borgen. O sea, no hay ningún tipo de ajuste ni nada. No, como yo le comenté ayer, este año vamos a estar ejecutando todo el presupuesto, muy cerca de eso. Ya, bueno, o sea, cuando se reúne la Comisión Mixta de Presupuesto, este no va a ser tema. Yo diría que no sé cuándo ha sido tema un artículo de un diario, digamos, pero... Todos los días. O sea, nosotros vivimos al son de los diarios, como yo diría, no por nada, ministro. No quiero recordarle... Hay artículos y artículos, para ser... Eso sí, tiene razón. Está bien. Hay de todo, ya. Bueno, vamos a hacer un seguimiento igual del presupuesto como corresponde, profesionalmente. No, sobre todo de los ajustes, pues, de aquellos ministerios que parecían ahí más complicados. A mí me preocupó el de transporte y a Letelier el del FAR, porque ahí donde se recorta rápidamente una buena cantidad de plata. Estaba en la Comisión de Transporte ahora hace un rato, viendo justamente cómo se iba a invertir los recursos en mejorar la conectividad. Nos estaban explicando el proyecto ahí que se va a hacer de fibra óptica en distintos lugares más aislados. No, si fuera broma, es bien interesante y atractivo. Pero para eso se requiere que estén los recursos. Hay muchas de esas iniciativas que han fracasado varias veces. En la Araucanía yo creo que llevamos a lo menos 2 licitaciones y a pesar de que el fisco ofrece harto apoyo, harta plata, no ha habido caso. Pero bueno, esperemos ahora, que esta vez resulte. Oye, es que se hizo una licitación, eso es lo que nos informaron. Se hizo una licitación, se la ganó la empresa operadora WOM con un proyecto que lo explicaron ahí bastante interesante y llega hasta la 10ª región. Cubre todo el país, salvo la zona más austral, que es lo que todavía falta. Pero, mira, yo en todo caso, a mí me preocupa mucho otra cosa que es, hoy día recién se salió en el diario oficial el presupuesto y a partir de hoy día se puede empezar la identificación presupuestaria y nosotros el seguimiento que hicimos es que este año el mayor problema fue el atraso de enero-febrero, perdieron antes de la pandemia, tienen un tremendo atraso porque no identificaron antes y la ley permite identificar a partir del 1 de diciembre, o sea, a partir de que sale el presupuesto. Entonces, ministro, si pudieran exigirle ministerio inversor por ministerio de inversor, que empiecen a identificar ahora, o sea, ganan 15 días y por lo tanto pueden actuar en enero y febrero, que es lo clave, porque son meses sin lluvia
En fin. Esto yo se lo dije al director de presupuesto antes de todos los enredos, antes del presupuesto. Él no sabía que se podía empezar a identificar el 1 de diciembre. O sea, inmediatamente después de aprobar el presupuesto se puede identificar. Y se ahorra harto tiempo. Bien. Entonces prosigamos nosotros. Buenos días, senador Coloma, ¿cómo le va? Buenos días. Había menos taco hoy día, así que... Veo que llegó a su oficina bien. Sí, igual que ustedes, estimado Jorge. Sí. Lo echamos de menos ayer en la presencial. No, porque para evitarme el problema que tuvo la senadora Van Rieselbergher, tuve que hacer una presencia a distancia. ¿Cuál problema? ¿Con Macaya? ¿El problema con Macaya o otro problema? No, de la votación que tuvo, iba en el auto, entonces parece que se tuvo un problema con la votación. Ya. Bien, entonces, Soledad, la idea es continuar con la discusión del proyecto de modernización de los mercados financieros. Presidente. La fuente de mercado financiero, ya no sé cómo se llama. Presidente, corresponde ocuparse ahora de la enmienda que introdujo la Cámara, incorporando un artículo 7º nuevo, que modifica el decreto ley 3538 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Ese artículo 7º nuevo, incorporado por la Cámara, es del siguiente tenor. Artículo 7º. Modifícase el decreto ley número 3538 de 1980 que crea la Comisión para el Mercado Financiero en el siguiente sentido. 1. Modifícase el numeral 20 del artículo 5 en el siguiente sentido. A. Reemplázase la palabra... Perdone, Sole, no vaya tan rápido que aquí todavía no tenemos el texto. Ajá. Ya, ahora estamos... Modifica el numeral 20 del artículo 5. En el siguiente sentido. A. Reemplázase la palabra percibido por obtenido. B. Reemplázase la frase el precio de mercado promedio ponderado del valor de oferta pública en los 60 días anteriores al de la fecha D por tanto las ganancias que se hayan producido como las pérdidas que se hubieran evitado mediante. 2. Está lejos el 2. 2. Modifícase el numeral 2 del inciso primero del artículo 36 en el siguiente sentido. A. Reemplázase en su literal A el guarismo 15.000 por 100.000. B. Reemplázase en su literal B la frase la emisión, registro contable u operación irregular por la expresión las operaciones sancionadas. C. Reemplázase en su literal C la frase la emisión, registro contable u operación irregular por la expresión las operaciones sancionadas. 3. Modifícase el numeral 2 del inciso primero del artículo 37 en el siguiente sentido. A. Reemplázase en su literal A el guarismo 15.000 por 100.000. B. Reemplázase en su literal B la frase la emisión, registro contable u operación irregular por la expresión las operaciones sancionadas. C. Reemplázase en su literal C la frase la emisión, registro contable u operación irregular por la expresión las operaciones sancionadas. 4. Agrégase el siguiente título 7º nuevo. Título 7º del denunciante anónimo. Artículo 82. Tendrán la calidad de denunciantes anónimos y podrán acogerse a las disposiciones del presente título, siempre y cuando así lo soliciten a la Comisión de manera expresa, quienes de manera voluntaria y en la forma establecida por la Comisión mediante norma de carácter general, colaboren con investigaciones, aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos por esta para la detección, constatación o acreditación de infracciones de las leyes que sean materia de competencia de la Comisión o de la participación del presunto infractor de dichas infracciones. Esta norma de carácter general deberá contener parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados.
No obstante lo anterior, no tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o tengan la calidad de víctima de la misma. Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que estos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en sus grados mínimo medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Artículo 83. La calidad de denunciante anónimo se adquiere a partir de la dictación de la resolución fundada que emita la comisión en la que ésta manifieste que se cumple con las condiciones exigidas en el artículo 82. Esta resolución podrá dictarse en el momento que la comisión lo estime conveniente, incluso antes del inicio de la investigación, y deberá ser notificada al denunciante. La resolución de la comisión a que se refiere el inciso primero, así como la identidad del denunciante anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. No obstante lo anterior, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a infracciones legales de materias de competencia de la comisión tendrá el carácter de secreto, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso primero de este artículo. Toda persona que haya tomado conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad de conformidad al inciso anterior tendrá el deber de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, siéndole aplicable la facultad de abstenerse de declarar conferida por el artículo 303 del Código Procesal Penal y la de no ser obligado a declarar conforme al artículo 360 del Código de Procedimiento Civil. La infracción del deber de guardar secreto establecida en el presente artículo se castigará con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de que el infractor desempeñare funciones en la comisión u otro organismo público, dicha infracción será sancionada además con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Asimismo, dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo. Artículo 84. El denunciante anónimo tendrá derecho a recibir un porcentaje de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró. Dicho porcentaje será definido por la comisión en la resolución sancionatoria conforme a parámetros objetivos establecidos en una norma de carácter general y lo dispuesto en el inciso siguiente. Con todo, el denunciante no podrá recibir un monto menor al 10% de la multa aplicada y en ningún caso un monto superior al menor valor entre el 30% de la multa aplicada o 25.000 unidades de fomento. La normativa señalada en el inciso segundo de este artículo establecerá la forma de distribución de dicho monto cuando distintos denunciantes anónimos hubieran colaborado en las mismas conductas sancionadas. Artículo 85. Una vez que la resolución sancionatoria respectiva se encuentre firme y la multa haya sido enterada por el infractor en la Tesorería General de la República, corresponderá a esta institución entregar a cada denunciante anónimo el monto a que se refiere el artículo anterior. La Tesorería General de la República deberá comunicar tal hecho a la Comisión tan pronto ello haya ocurrido. El monto percibido por el denunciante anónimo en virtud del presente título no constituirá renta y las operaciones necesarias para efectuar el pago correspondiente gozarán de secreto bancario. Artículo 86. No se podrá poner término a contratos de prestación de servicios con un denunciante anónimo o suspender emisión de estos, motivado el hecho de que éste hubiere colaborado con una investigación. Todo acto en contravención al presente artículo será nulo y, en caso de que el denunciante anónimo demandare alegando infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto no estuvo motivado por esa causa. Para efectos de acreditar la calidad de denunciante anónimo, la Comisión emitirá el certificado correspondiente a petición del tribunal en que el denunciante alega infracción a este artículo. El juicio en que se alegue contravención del presente artículo deberá someterse a los trámites de procedimiento sumario. No se podrá alegar contravención de este artículo por haberse puesto término a un contrato de prestación de servicios después de transcurridos 5 años contados desde la fecha en que la resolución que aplicó la sanción de multa en el proceso administrativo para el cual el denunciante anónimo colaboró, se encuentre firme. El denunciante anónimo que colabore con la comisión de conformidad al artículo 82 no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración. Asimismo,
Tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración. Ese es el artículo 7º nuevo incorporado por la Cámara, presidente. Una consulta, ¿qué significa incorporado con la Cámara? ¿Hubo indicación al Ejecutivo en la Cámara? ¿O estos son de iniciativa parlamentaria? Entiendo que se incorporó por el Ejecutivo esta norma. La pregunta es bien importante, ¿eh? Ministro, ¿usted tiene alguna información al respecto para saber el origen y cuál es el objetivo que se persigue? El origen es nuestro, Sí, presidente, el origen es nuestro. Y si usted me permite, le quisiera dejar la palabra a Juan Pablo Loyola para que explicara el fundamento. ¿Ya? Lo pongo en cámara. Hola, presidente, muchas gracias por su intermedio proceso a explicar. Bien resumido, acá lo que vimos son varias indicaciones, pero básicamente apuntan a dos temas. El primero son modificaciones a las facultades que tiene la CMF para poder sancionar. Lo que se hace acá es ampliar la facultad para poder sancionar y se aumentan los montos de las multas, como pudieron ver al principio. Eso por decirlo muy en general, la primera sección. Y en la segunda sección lo que se hace es, siguiendo un poco la agenda antiabuso que se anunció por el presidente Piñera en su momento, se crea la figura del denunciante anónimo para precisamente promover que hechos ilegales en el mercado de valores sean denunciados ante la autoridad y proteger al denunciante. Ahí, como vimos, va en detalle la regulación, pero básicamente son esos dos puntos que fueron propuestos por el Ejecutivo en su momento y aprobados en la Cámara de Diputados. Sí, pero a modo de consulta, ¿por qué no nos explica cuál es el objetivo que se busca? Algunos casos específicos, porque en el fondo primero se tiene que calificar quién podría tener esa calidad de denunciante anónimo y ser aceptado por la comisión, por lo que entendí. Segundo, se plantean ahí incentivos de tipo económico bastante importantes. Y tercero, se establece después liberación de responsabilidad. O sea, uno pensaría que los denunciantes anónimos serían personas que trabajan en una determinada entidad, empresa o en fin, lo que fuera, y desde dentro, teniendo información, hacen la denuncia. Pero eso puede ser un incentivo muy perverso, porque si con el incentivo económico se puede prestar para... no sé, se puede prestar para mucho, como dicen. A ver si nos puede explicar un poquito más. Senador Coloma. Presidente, yo quiero ser bien franco. A mí es una norma que me da harta duda. Quiero decirlo con transparencia y creo que la pregunta suya del senador Monte apunta en un sentido correcto. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el...? ¿Aló? ¿Está prendido el celular? Ministro, yo creo que está prendido o alguien tiene prendido el celular. El micrófono. ¿Sabe lo que pasa? Que a mí me gustaría entendería, además, un tema de la filosofía que está detrás. Yo quiero entenderla. Yo nunca he quedado convencido respecto al tema de las delaciones compensadas. De hecho, cuando se usó, generó bastante conflicto. Y esto es un paso adicional, porque aquí no estamos hablando de un tema de exención o disminución solo de responsabilidad penal que uno podría entender. Aquí estamos hablando, no sé, de una delación con beneficio económico. O sea, esto ya es un paso muy diferente respecto de lo que por lo menos nuestro derecho existe. Yo creo que no hay un precedente en esta materia. Sí, respecto de bajas de responsabilidades, conforme el fondo que se plantea originalmente era cuando uno colaboraba con la investigación, había una especie de antes, lo que en algunos casos en materia pues, se cambió respecto a una figura específica de la delación compensada. Pero aquí vamos a otra cosa, que ya no tiene que ver con ver un tema de responsabilidades y en el fondo tratar de desbaratar cárteles, así se decía, tratando de generar incentivo distinto para efecto de que ayuda a desenmascarar una trama. Aquí estamos hablando de una cosa más de delación pura y simple, donde el beneficio puede ser meramente económico. Y yo no sé si esto es una sociedad, yo tengo mucha duda, digamos, que si esa sea la lógica con que se enfrentan los temas de esta o de otra naturaleza.
no, porque ya esto es otra filosofía, no sé, pues es más propia de tiempos que, no sé, como se ponía precio por la cabeza, digamos, en función de otras lógicas. Y yo por lo menos, presidente, necesitaría una información bastante más profunda que simplemente decir, mire, esto es lo que es. No, a mí no me interesa, lo estoy leyendo, me interesa ver cuál es la filosofía, qué es lo que se busca, cuáles son lo que ustedes han reflexionado, cuáles, no sé, yo por lo menos, y me gustaría oír más personas respecto de esto. Yo no me parece un tema de... Esto es muy complejo desde un punto de vista jurídico, penal, del tipo de responsabilidad, del tipo sociedad. Es un tema grande, no es un tema... Pero nosotros nos concentramos mucho en el tema seguros, probablemente cuando invitamos personas, pero esto es un tema de una envergadura, digamos, que en sí mismo, para mí por lo menos, si puedo ser minoritario, ¿no? Es un tema muy, muy relevante de desenmascarar, de desentrañar bien. No quiero quedar con dudas en un tema tan delicado como este. Gracias, senador Coloma. ¿Alguien más? Senador Montes y después ministro. No, a mí la primera parte del artículo 7 me parece bien esto de ampliar la facultad de la comisión y elevar las multas y que sean proporcionales, en fin. Eso me parece bien. Respecto a esta denuncia anónima, a mí me parece algo sugerente, algo nuevo, pero yo comparto de que tenemos que tener más antecedentes. Desde el punto de vista de la filosofía, dice el senador Coloma, del concepto más general y de la experiencia, porque esto se puede llevar a distorsiones bastante grandes. Entonces a mí me gustaría saber si se ha tenido en vista experiencia de otros lados donde esto se ha hecho, porque yo lo desconozco. Yo le quiero decir, ministro, de que a mí me llegan en el último tiempo denuncias, voy a decirlo tal cual acá, denuncias respecto de contadores, respecto a la situación de la utilidad en empresas constructoras, que están llegando a 50% real, pero que después en la contabilidad, me refiero sobre todo al DS-19 paradojalmente, y que después en la contabilidad real tienen cierta manera de ajustarlo. Y lo dicen los que lo hacen. Uno queda sin conducta porque dice puede ser verdad, puede no ser verdad, etcétera. Pero este premio, este estímulo puede inducir eso. O sea, se requiere una gran seriedad del sistema para lograr filtrar bien eso y hacerlo en unos casos de una manera, otros de otra. Entonces, yo creo que la experiencia, además de los conceptos, el tema de la experiencia sería bueno por lo menos tener un par de personas que lo hayan conocido, por último de la propia Comisión del Mercado Financiero, porque ellos deben tener vínculos con gente de otros lados que lo ha hecho. A mí me parece sí algo audaz y creo que por las características que tiene, sería bueno darle un tiempo, ¿eh? O sea, que esto no sea una decisión de por vida, sino que sea por un determinado tiempo a evaluarlo, para perfeccionarlo, ¿eh? O sea, en la medida que se adopte esta modalidad, que sea 4 o 5 años, y ahí hay un momento de evaluación y que haya que legislar su continuidad a partir de la experiencia propia. Es un tema interesante y para mí la experiencia internacional es muy importante. Eso, presidente. Ministro. No lo escuchamos, ministro. Ahí sí, ¿se escucha ahí? Ahí sí. Ya, verdad. Presidente, yo efectivamente entiendo la pregunta que esto puede suscitar porque es una innovación en nuestro contexto, ¿no? Pero quiero separar dos cosas, lo conceptual y luego la experiencia, y después referirme a una sugerencia que hace el senador Montes. En lo conceptual, creo que todos estamos de acuerdo que lo que busca este proyecto transversalmente es resguardar la buena fe, que es fundamental para el desarrollo de los mercados, en particular el mercado de valores, el mercado financiero. Y esa buena fe se ve gravemente entorpecida, y la legitimidad de ese mercado se ve severamente dañada cuando cunde la sensación de que acá hay delitos que quedan impunes. Esa es la verdad. Y a ese respecto es cierto que nuestro mercado financiero está a distancia de los mercados que más admiramos. Estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Australia, estoy pensando en Canadá, donde efectivamente las malas prácticas se sancionan y se sancionan de verdad. Ese es el norte de este proyecto. Y para que eso ocurra, tienen que ocurrir cumulativamente varias condiciones. La primera de ellas
es que el eventual delito pueda ser conocido. Yo puedo tener las leyes más draconianas ex post, pero si jamás tengo la posibilidad de enterarme del eventual delito, estaríamos creando letra muerta. Entonces, ese es el espíritu que hay acá detrás, introduciendo la figura del denunciante anónimo, que lo que hace es precisamente generar incentivos para revelar información que sea valiosa para conocer casos de delitos o infracciones que de otra manera sería imposible conocer. La analogía no es perfecta, pero la figura de la delación compensada es exactamente eso. Es información que de otra manera sería imposible de conocer para desbaratar carteles y que ha probado ser un instrumento valioso. Entonces, esa es como la filosofía que hay detrás. Yo entiendo, insisto, las preguntas que puede generar, particularmente en nuestra tradición, nuestro ordenamiento, pero decir enseguida que esto lo trabajamos muy acuciosamente con la Comisión de Mercados Financieros y que se basa en experiencias como la de Estados Unidos y Canadá, donde este mecanismo existe y ha mostrado ser valioso precisamente para, en mercados bien sofisticados, poder conocer de casos que de otra manera no se conocerían. Además, presidente, yo quiero poner la atención en que acá quizás la parte clave para evitar el mal uso, porque efectivamente si esto es una recompensa sin ningún resguardo, se puede prestar a todo tipo de malo uso y destruir el objetivo que uno quiera, ¿no? Pero el artículo 82 es preciso en señalar que se trata de colaborar aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos por la autoridad. Y a renglón seguido genera también sanciones por el mal uso de este instrumento. Dice: quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas que estos son falsos, fraudulentos, será sancionado con las penas de residuo menor en su grado mínimo a medio y una multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. O sea, hay sanciones para el mal uso de esto. Hay uno a lo mejor puede discutir si eleva aún más esas sanciones. Pero el norte, la orientación, la filosofía creo que es fundamental para poder avanzar en prácticas que en el mercado financiero pueden ser bastante comunes y quizás por lo mismo paradojalmente no llegarse a conocer y por lo tanto a sancionar a los infractores. Creo que la idea que plantea el senador Monte es interesante de ser considerada. Tratándose de algo nuevo, uno podría generar un tiempo de evaluación, ¿no es cierto?, para ver cómo funciona, qué problemas tiene, no quedar grabado en piedra algo que es una innovación, pero que, insisto, existe en Estados Unidos, existe en Canadá, la Unión Europea tiene exactamente el mismo estándar. O sea, acá no estamos inventando algo que sea del más allá, si bien es novedoso para nuestra tradición o nuestro ordenamiento. Gracias. Bien, ¿alguien más? Perdona, presidente, pero lo que propone el senador Coloma de invitar un par de personas que nos problematicen un poco más sería: ¿hay algunas personas que saben de esto, así expertos, no sé, de algún organismo internacional o a través de Zoom, tener algún tipo de contacto un poquito más a fondo? Los países OCDE. ¿Qué es lo que es la OCDE? ¿Coloma OCDE también? También la OCDE no me da ninguna seguridad de nada. Vamos, mejoremos la A ver, yo puedo hacer una pregunta. Presidente. Sí, Ricardo. Sí, no, disculpa, estoy con un formato distinto porque se me cayó el computador acá, estoy con el tablet. Entonces me perdí parte de lo que estaba ocurriendo en la comisión. ¿Esto que estamos hablando es propiamente tal una delación compensada o es similar a la delación compensada? Yo entiendo que no es lo mismo. Es por plata. Es más que una delación compensada. Es mucho más. O sea, esto no estamos hablando de una persona que es parte de un acto delictivo que decide denunciar primero y tener un beneficio. No, estamos hablando de alguien que se supone que no es parte de un hecho delictual, en teoría, y que al tener conocimiento lo pone a disposición. ¿Eso es? Para entender. Puede ser parte de un hecho delictual, porque decide denunciar y además tiene un incentivo económico. Se queda con parte de la multa. Si ese es el incentivo más... Por lo menos el 10%. A lo menos el 10%. Espera un poco. No estamos hablando de una persona natural que tiene conocimiento de una situación delictual de este tipo, financiera, y que decide ir a compartir esta información con la autoridad y también. Además,
¿puede ser una persona que sea parte del tinglado? Sí, pues. Normalmente tiene que ser parte, pero si no, ¿cómo va a tener acceso a la información? Y después te caes con un porcentaje de la multa, no sé. Este puede ser un contador, puede ser un asesor financiero, puede ser un asesor contable, pero puede ser, tributario. Puede ser un nuevo tipo de emprendimiento que empiece en país. Claro, puede ser un mandatado. Este es bastante más rentable que otras cosas. Sí. Corríjame si estoy equivocado, o sea, voy a ser mal pensado. Podría ocurrir que un tercero logre introducirse en un esquema objeto de incentivar un hecho delictual o conociendo que así opera para reventar el sistema desde adentro, no así tiene pena y agarra remuneración. ¿Eso es? No es fácil. No digo que, pero estoy tratando de poner los escenarios. No, perdón, es que yo creo que el caso que pone Ricardo no es porque el inciso segundo dice, no obstante lo anterior, no tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada. Sí, eso a mí me extrañó también. Bien, gracias, senador García. Pero puede haber sido parte, no incurrido, pero puede haber sido, aquí la palabra incurrido es muy jurídicamente muy compleja. Ya, bueno, yo creo que Pepe, hay otra parte donde se establece también que la persona, incluso participando, queda exento de la responsabilidad. Entonces, yo, así mirándolo a primero, porque la verdad es que este tema no lo vimos en el debate que hemos tenido, nadie lo planteó con esta, digamos, con este detalle. Las dudas que a uno le entran es cómo opera. Y imaginándonos así a primera vista, ¿quiénes pueden estar en esta condición? Gente que forma parte de una empresa en el área contable, en el área tributaria o en el área financiera. O la asesoría jurídica. Cualquiera que sepa puede estar dentro de empresas fuera. Asesoría jurídica, un socio inversionista, también. Cualquiera que tenga el negocio. Claro, entonces, como es nuevo, bueno, el ministro quiere hacer algunos comentarios, parece, a nuestra inquietud. Como ve el ministro, creativo al tiro. No, muy cortito para precisar que efectivamente esto es para personas externas que no participan del delito y que puedan aportar antecedentes, pero yo quiero insistir que el premio o el incentivo es contingente a que tenga éxito el caso, o sea, eso desincentiva que yo aporte cualquier mentira, digamos, porque de hecho si aporto una mentira no solo no voy a tener beneficios o recompensas, sino que voy a tener una multa y una sanción penal. Ese es el equilibrio que busca esto, pero insisto, en el mercado financiero la posibilidad de conocer cosas que de otra manera no se conocerían es bien fundamental. Pensemos aquí, puede ser un contador, puede ser un corredor de bolsa que observa algo que de otra manera sería imposible de observar. Yo entiendo que es novedoso y comprendo que genere ruido, pero simplemente insistir en que los incentivos están correctamente puestos para evitar la proliferación de denuncias falsas, porque no hay recompensa y en cambio hay un castigo. Y además se ancla en la experiencia comparada de países que admiramos en su desarrollo de mercado de capitales, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. Eso. Presidente, yo le pido que lo debatamos, invitemos un próximo martes o cuando sea a un grupo de expertos. Yo también quiero proponer algunos nombres, porque yo creo que aquí no... La Comisión del Mercado Financiero nos entregó opinión respecto de esto, Soledad. No, presidente. No, presidente. Este era un artículo que no tenía observaciones. Yo quiero dejar claro que me parece súper sugerente porque esto pone otro estándar de las relaciones y de las conductas. O sea, el problema es que si no se ponen límites claros puede generar grandes distorsiones y eso es lo que yo creo que interesa conocer a la luz de la experiencia. Pero yo creo que haya más transparencia, más claridad, es bien anticultura, hablemos las cosas claras, porque hay mucha gente que tiende a buscar el borde, a salirse por fuera de distintas maneras, pero a mí me parece interesante tener una o dos sesiones para profundizar, pero pondría la discusión, por un lado lo conceptual y por otro lado la experiencia. Yo creo que la experiencia en esto es bien decisiva. ¿Puedo agregar algo? Junto con, compartiendo todo lo que hemos dicho todos, de que hay que dar una vuelta, ver las experiencias, entender los bordes, los incentivos que tiene esto, bueno y malo, porque también tiene una implicancia que no es correcto tal vez, pero va a ocurrir, de que esta solución o esta medida que se adopta acá se va a tender a trasladar a otras áreas.
¿ya? Otras áreas de la administración de justicia, de responsabilidades penales, incluso en otras áreas. Entonces esto está muy asociado a aquellos testigos anónimos, etc. Tiene una implicancia compleja. Entonces es la fácil decir, oye, ¿por qué se aplica el mismo criterio aquí, tiene que aplicar el mismo criterio en este otro lado? Yo entendiendo que no tiene por qué ser así, yo creo que tengo que ser tremendamente cauto en esto. A mí me atrae la idea en todo caso, a priori de guata me atrae la idea, ¿ya? Pero como dice el refrán, me gusta pero me asusta. Presidente. Sí, senador Coloma. Sí, que yo creo que también yo voy a agregar eso, porque mire, quizás por una deformación de abogado, esto es un cambio total, y no me digan que todas las innovaciones son buenas, hay innovaciones que han sido buenas y otras malas, y si no, imagínense, creo que, y que esto es un cambio total de la lógica del derecho, cuando se discutió el tema de la primera vez era el testigo protegido. Acuérdense que ese era un tema, digamos, que ha sido muy discutido, se podía, no se podía, después de la acción compensada, y en su momento se planteó si se podía avanzar hacia el tema económico, saltó todo el mundo, a mi juicio con razón, decir que esto es otra lógica, otra cultura, otra... A mí esto pero voy a ser brusco la palabra, esto de instaurar, digamos, la lógica del delator con una término más económico favorable, a mí me hace mucho ruido, y yo comparto con el senador Lago de que esto no lo miremos solo en la lógica que plantea el ministro en cuanto a que el mundo financiero, en todo tipo de cosas, después uno puede decir, bueno, la lógica de entendernos, digamos, respecto a las responsabilidades, pagando, y teniendo todo beneficio económico, yo creo en el mercado, pero ya el mercado regulando respecto a la pena de los delitos, respecto del ingreso, digamos, económico, en función de esto, a mí me hace un ruido, porque esto es lo que va quedando después para todo el tipo del derecho penal. Entonces, esto es una modificación muy sustancial al derecho penal. No lo miremos separadamente lo que puede ser algunos aspectos del derecho financiero. Esto tiene que ver con el derecho penal, y esto es una figura, digamos, que a mí por lo menos me genera mucho ruido. Así que me gustaría verlo más en su filosofía, en su aplicación práctica, en la experiencia comparada, buena y mala, porque de repente me dicen que si vamos a traer a alguien, digamos, que es muy partidario, yo también quería ver quién piensa la academia, qué piensan personas que se han dedicado la vida justamente a estudiar este tipo de fenómenos, digamos, y yo no he visto, por lo menos en la academia, de lo que me ha tocado ver en Chile, que se esté proponiendo esto como una lógica de modificación del Código Penal, que es lo que funciona. Así que yo por lo menos quiero meterle mucho, es un tema que trasciende lo que es, a mi juicio, la Comisión de Hacienda, además del Senado. Esto va mucho más profundo a lo que tiene que ver con el derecho penal en Chile. Bien, entonces tratemos de ver quién nos puede entregar alguna opinión que nos ilustre un poquito más. Podemos dejar esto pendiente y seguir con los otros artículos, pero tiene que ser dentro de un plazo breve también. Carlos y después el ministro. No, yo una cosa respecto al razonamiento del senador Coloma. Yo creo que aquí lo que debiéramos compartir todo es que el estándar hoy día es bajo respecto a lo que debiera ser la transparencia en los mercados, etcétera, que aquí hay un problema, ¿eh? Y que fórmulas para enfrentarlo, dado nuestra cultura, no son muchas. Esta es una. O sea, decir que personas que de alguna manera tienen información anticipan esto, y por lo tanto quién va a salirse de las reglas o va a salir por el borde, tiene mucho riesgo. Y yo eso que plantea el ministro, yo lo comparto plenamente. O sea, que hay que operar respecto a la cultura, digamos, a los hábitos, a lo estándar que hay al respecto. Y esto puede ser una cuestión bastante transformadora. Yo comparto de que esto no está pensado tanto para los tributarios, porque los tributarios esta cuestión sería, en lo que dice Ricardo, está la posibilidad que se extienda, inmediatamente va a surgir el problema respecto a los tributarios. Inmediatamente, porque sobre los tributarios mucha gente sabe lo que ocurre al lado, entonces es interesante también. En otros campos probablemente se pueden dar mucho más ejemplos, sobre todo, bueno, en el negocio inmobiliario hay todo tipo de cosas que podrían denunciarse. Me parece importante darnos tiempo para esto. Ministro.
Presidente, yo quería sugerirle a su pregunta quién podría venir. Me permito sugerir que viniera la CMF, que de hecho ellos originalmente propusieron esta idea del whistleblower, y creo que ellos tienen suficiente antecedente y experiencia comparada para responder parte de las preguntas, porque yo concuerdo que la extensión, digamos, a otras áreas requiere también una mirada desde otro ángulo, ¿no? La pregunta es si esto lo vamos a ver acá o lo vamos a ver en la mixta, pero me permito sugerir a la CMF como primer interlocutor. Oye, ¿y será mucho ponerle color, exagerar un poco, tratar de, a menos que la CMF tenga esa información, de ver qué hacen, no sé, estoy pensando Ministerio de Justicia norteamericano, la ley de competencia en Europa, o sea, algo con esto, como digo yo, profesionales de la Administración de Justicia. O sea, no sé si, o pedir un informe. Está bien, partamos por la CMF, pero es que créame que es un tema bien interesante, porque si esto se aprueba, como quiera que se apruebe, va a generar un camino, y eso se va a tender a replicar en cosas que pueden ser bien poco populares, les que voy a decir. O sea, yo veo, me toca, senador en terreno, en todo lo que son viviendas sociales, la cantidad de vecinos indignados con vecinos que reciben las casas con subsidio y terminan arrendándola al día siguiente, y no hay un mecanismo de denuncia propiamente tal. O sea, te digo, se puede aplicar el tema de la denuncia, de que cada ciudadano al final tiene una herramienta con un incentivo para hacer la denuncia, genera unas dinámicas que son complejas. Entonces, porque a mí me atrae el tema de la observancia de las leyes, pero yo les quiero decir que no pensemos que si hacemos esto va a quedar encapsulado en el tema financiero. Yo creo que puede tener, y puede que correctamente, si bien hecho, puede servir. A mí me atrae, pero como dije, me asusta un poco. Ya eso, no hablo más. Partamos por CMF, ¿no? Bien. Y a la biblioteca le podemos pedir por lo menos lo formal, legislativo, qué es lo que hay al respecto de esto. Muy bien, muy bien. Ok. Senador Coloma, ¿usted tiene alguna otra sugerencia aparte de la CMF y pedirle a la biblioteca rápidamente información? Yo ya estoy tratando de contactar desde ya algunas personas que me puedan orientar, así que si me dan unos minutitos, yo le puedo decir a la secretaria. Después nos avisa. Entonces, a ver, está todo relacionado el artículo en realidad, porque toda la primera parte está en aumento de las sanciones y de las multas. Y ese aumento de las sanciones y la multa me imagino que no está relacionado con los estipendios que podrían ganar estos denunciantes anónimos. Supongo que es distinto, o sea, independiente de que exista o no. Es un aumento de las multas, así está planteado, ¿no es así, ministro? De las sanciones que se establecen, la modificación de los guarismos de 15.000 a 100.000 y las 5 veces, no está relacionado con los incentivos de los supuestos denunciantes anónimos. Así es, es correcto. A lo mejor o dejamos todo o podemos aprobar el tema del aumento de las sanciones, que es algo en lo cual estamos de acuerdo. No se puede, presidente, porque es un solo artículo el que incorporó la Cámara. Perfecto. Gracias, Soledad. Entonces vamos a saltarnos el artículo completo y vamos a los otros. Sole, y para la próxima citamos. Yo creo que a lo mejor podemos seguir mañana, a ver si lo vemos después. Presidente, entonces queda pendiente el artículo 7º y pasamos al artículo 8º nuevo incorporado por la Cámara de Diputados, que es del siguiente tenor. Artículo 8º. Vamos a esperar que esté en pantalla. Artículo 8º. Introdúcense en el Código de Comercio las siguientes modificaciones. 1. Agrégase a continuación del artículo 520 el siguiente artículo 520 bis del siguiente tenor. Artículo 520 bis. Interés asegurable en los seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero. Los seguros de daños, personas o cualquier otro tipo contratados con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero otorgada por un banco o una institución financiera podrán ser contratados por el deudor o por cualquiera que tenga interés en el pago final de la deuda.
Para los efectos de este artículo, se considerará que los bancos u instituciones financieras que otorguen dichos créditos tendrán un interés asegurable sobre el pago de la deuda o los bienes dados en garantía. En todo préstamo de dinero otorgado por un banco o institución financiera, se entenderá que tanto éste como el deudor tienen un interés asegurable en el pago del crédito. En la contratación de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero otorgados a personas naturales o personas jurídicas, de aquellas mencionadas en el inciso cuarto del artículo 40 del decreto con fuerza de ley número 251 de 1931 del Ministerio de Hacienda, el pago de la prima será en partes iguales por el banco o institución financiera otorgante del crédito y el deudor. Sin perjuicio de lo anterior, será de cargo exclusivo del banco aquella porción de la prima que corresponda a la comisión por licitación, según lo establecido en el artículo 40 del decreto con fuerza de ley número 251 de 1931 del Ministerio de Hacienda. Los seguros contratados en contravención de estas normas serán absolutamente nulos y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas, pudiendo retener el importe de sus gastos si ha actuado de buena fe. 2. Intercálase a continuación del artículo 538 los siguientes artículos 538 bis y 538 ter. Artículo 538 bis. Seguros asociados a productos o servicios financieros. Con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia a la cual se vincula la contratación del seguro y que diga relación a esa operación. Tampoco podrán celebrarse, junto a los contratos de crédito, contratos de seguro que no digan estricta relación a los riesgos propios del endeudamiento. Los seguros ofrecidos y contratados en infracción de esta disposición serán especialmente sancionados con la nulidad de los cobros realizados, la devolución de dichos cobros reajustados y de las comisiones de uso que pudieran haberse derivado de ellos. En los seguros asociados a productos o servicios financieros, el pago de la prima se pagará por partes iguales entre el banco o institución financiera otorgante del crédito y el deudor. Para los efectos de este artículo, el contratante siempre tendrá la facultad de retractarse dentro del plazo de 10 días, contado desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, teniendo derecho a la devolución de la prima que hubiere pagado. El derecho de retracto no podrá ser ejercido si se hubiere verificado un siniestro o en seguros en que, por su naturaleza, los efectos del contrato terminen antes del plazo para ejercer el derecho a retracto. Artículo 538 ter. Los bancos e instituciones financieras no podrán pagar incentivos económicos de ninguna índole con el fin de estimular la contratación de seguros asociados a operaciones de crédito que induzcan a sus trabajadores o a los de empresas relacionadas a incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado o aquellos que la ley exija como obligatorios para la contratación del crédito. Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior. Ahí termina el artículo 8º, presidente. Perdón, ministro, se ofrece la palabra. Sí. Presidente, bueno, la verdad es que respecto al artículo 8 nuevo, repetir los argumentos que hemos dado antes al tratar esta materia de pago, de quién paga el seguro, ¿no? Que nosotros creemos que es una muy mala idea, honestamente, porque va a desbancarizar, hemos dicho, porque esta prima se va a traducir a la tasa de interés, se va a pasar ahí, y al mismo tiempo creemos que le quita transparencia a la formación de precios en una variable tan crítica como la tasa de interés, que va a estar contaminada con una prima de seguro. Así que ese es como un primer comentario. Respecto al 538 bis, acá se elimina la posibilidad de que cuando se contrata un crédito, se contraten seguros distintos a aquellos en los que el beneficiario es el acreedor y que digan relación con los riesgos propios del endeudamiento. Se vuelve a reiterar el pago en partes iguales. Nosotros objetamos, nos oponemos, encontramos mala idea eso por las razones que hemos
dicho y se amplía, como leía la secretaria, el retracto a aquellos seguros que tengan estricta relación con los riesgos propios del endeudamiento. No nos parece una buena medida. Y respecto al 538T, también tenemos reserva, porque básicamente lo que prohíbe acá es al pago de incentivos o una parte variable de la remuneración de los ejecutivos, los agentes, los vendedores que puedan ofrecer servicios seguros a los clientes. La verdad es que eso es como de la esencia de cualquier actividad comercial. Y creemos lo importante acá es que simplemente los servicios, los seguros asociados sean transparentes y los precios transparentemente indicados, pero que sea la persona quien tenga libertad para tomarlo. Sí estamos conscientes que lo que no puede ocurrir acá es una venta atada, ¿no es cierto?, en la cual para obtener un crédito usted tiene que tomar obligatoriamente más que el seguro que se requiere. Eso estamos full de acuerdo, pero lo que nos parece equívoco es que se prohíba o se limite la posibilidad de que el cliente pueda tomar otros seguros que pueden ser necesarios para otros ámbitos. ¿Alguien más? Ofrezco la palabra. Bueno, aquí estamos en una situación parecida a la que tuvimos con las otras propuestas. Más allá del detalle, es evidente que hubo bastante dudas o cuestionamientos en algunos casos que se expresaron por distintos actores, por el propio autor de la iniciativa. Y si quisiéramos hacer modificaciones o hacer correcciones, lo que tendríamos que hacer derechamente es rechazar el artículo. Que creo que sería lo más... Encontraron la redacción en la lista. Para poder... Perdón, Ricardo. No, perdón, hablemos alta, no te interrumpí. Decía que en función de permitir que fuera la mixta para ir a buscar la mejor solución si es que lo viene. Sí, bueno, es que eso es lo que estaba tratando de expresar, siendo coherente con lo que habíamos visto en los otros temas y también recogiendo lo que el propio diputado expresó respecto de sus indicaciones. Más allá de lo que se pueda ver aquí. Eso. Si les parece, podemos proceder de esa manera. ¿Se rechazaría por unanimidad entonces para poder llevar el tema a discusión? Correcto. Mixta? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Así se procede entonces. Enseguida, presidente, la Cámara incorporó un artículo 9 nuevo. Artículo 9. Modifícase la ley número 18.010 que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica en el siguiente sentido. 1. Reemplázase la expresión Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por Comisión para el Mercado Financiero todas las veces que aparece en el texto de la ley. 2. Reemplázase el término Superintendencia por la palabra Comisión todas las veces que aparece en el texto de la ley. 3. En su artículo 10, A, reemplázase en el encabezado de su inciso segundo la expresión Superintendencia de Bancos por Comisión para el Mercado Financiero. B, agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente. En estos casos, solo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado el capital en las condiciones pactadas hasta la fecha en que se realiza el prepago. Lo que el deudor hubiere pagado en exceso de dicho monto se imputará al capital que se anticipa. 4. Incorpórase en el artículo 16 el siguiente inciso segundo. Con todo, en obligaciones de hasta 5.000 unidades de fomento en las que el acreedor realice profesionalmente este tipo de operaciones, salvo disposición legal en contrario, el interés pactado para el caso de retardo de las obligaciones del deudor no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés solo podrá devengarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida, no podrá acumularse con los intereses remuneratorios y no podrá ser capitalizada para el cálculo de intereses de ningún tipo. En caso de contravención se aplicará lo dispuesto en el artículo 8 y en caso de que corresponda se podrá pedir la nulidad contemplada en el artículo 17e de la ley número 19.496.
5. Agrégase al final del título 1 de las operaciones de crédito de dinero el siguiente artículo 19 ter. Artículo 19 ter. La Comisión determinará, mediante norma de carácter general, los requisitos, reglas y condiciones que deberán cumplir las comisiones que se cobren respecto de las operaciones de crédito de dinero otorgadas por las entidades supervisadas por la Comisión y de aquellas sometidas a su fiscalización, conforme a lo establecido en el artículo 31 de esta ley, debiendo corresponder a contraprestaciones por servicios reales y efectivamente prestados. Asimismo, dicha normativa deberá establecer criterios objetivos para la determinación de tales comisiones, los cuales deberán calcularse en base al costo de prestación del servicio. 6. Intercálase en el inciso segundo del artículo 31, entre la expresión toda suma que y la coma que le sigue, la frase se ajuste a los términos contemplados en el artículo 19 ter y aquellas sumas que. 7. Reemplázanse en el artículo 34 las palabras al superintendente por la expresión a la comisión. Ese es el artículo 9, presidente. Bien. Se ofrece la palabra. Ministro. Sí. Presidente. Ahora sí. Ahora sí, perdón, estaba sin micrófono. Mire, respecto a lo principal, que es lo que está en la primera parte, es francamente sorprendente esta indicación, porque, perdónenlo directo, pero implica como modificar las matemáticas financieras, digamos. Porque cuando usted calcula una cuota, una perpetuidad, o una cuota en un horizonte de tiempo, un dividendo hipotecario, el cupón de un bono, lo que fuera, existe una fórmula financiera que es estándar. Y cuando usted tiene esa cuota, lo natural, lo lógico, lo obvio, es que en las primeras cuotas usted tiene una componente de interés que es mayor que lo que amortiza en capital y viceversa a medida que el crédito va avanzando, ¿no? Y se va pagando. Entonces, nos cuesta verle el sentido a la propuesta, presidente, de que acá se plantee que tiene que ser proporcional al avance del número de cuotas que queden o que se hayan pagado. No tiene ningún sentido financiero desde la matemática financiera. Entonces, acá habría que cambiar todos los libros de texto, probablemente, para poder hacerse cargo de esta indicación. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Tenemos un monte. Hay que votar en contra, ¿no? No. Bueno, yo creo que lo mejor sería darle el tratamiento de los otros casos y lo trabajamos más en la mixta. En todo caso, aquí hay un problema real. Yo no sé si ustedes han vivido la experiencia de intentar un prepago o de alguien que intente un prepago para determinar en ese prepago cuánto, de qué te estás haciendo cargo, cómo se imputan los intereses. Eso no es matemática financiera, sino son opciones más bien de criterio en los distintos bancos y bajo distintas condiciones. Entonces, si uno prepaga, consideran solamente el capital que falta y no el interés que ya pagó por ese capital. O sea, hay un tema de criterio, cómo enfocar esto. Yo por eso creo que es bueno llevar la mixta entendiendo que hay un problema que esta indicación apunta a resolver de una manera, a mi juicio, bastante confusa, pero creo que busca, que parte de un problema. Y este es un camino, y no voy a decirlo en broma, voy a decir que desde el oficialismo actual, este es un camino que partió Coloma. Juan Antonio Coloma, el senador Coloma, cuando dijo el tema de quién se hace, de la asimetría de poder que hay respecto a muchas cosas ligadas al sector financiero. Y Coloma, yo creo que en su tumba, vamos a decir, aquí yace quien inició el camino de la revolución bancaria. Eso no va, presidente. Comparto plenamente, estoy muy contento de esa denominación, que se imprima, por favor, esa. Claro. Sí. Pero eso le vamos a pedir a tu señora que lo tenga clarito en la lápida. No, presidente, me pido la palabra. Está bien, senador Coloma, un comentario nomás antes. Normalmente, cuando uno establece un crédito y un pago en cuotas y todo, se deja establecido la forma en que se hace el prepago, si es que llega a hacerse el prepago. Eso también queda establecido al principio. Entonces, es raro después cambiar la fórmula, pero en fin. Senador Coloma.
¿Sabe qué pasa? Yo comparto algo del senador Montes, ¿no? Y no me cae mal, digamos, una denominación como la que él plantea. Yo quiero agregar dos puntos, digamos. Primero, el tema del prepago, bueno, se modificó hace algunos años atrás. Ahí en un momento dado no se podía prepagar. Es una cuestión que era bien dramática y ahí se estableció un esquema que era obligatorio el prepago con condiciones anticipadas. Pero yo creo que es un tema que a mí me gustaría revisarlo más a fondo, porque es cierto que hay que velar por dos cosas, digamos. Uno, que de repente, para efecto del cálculo, no se considera efectivamente los intereses pagados. El esquema inverso supondría pagar una cantidad de intereses muy alto al principio también, digamos. Entonces, ahí es donde se debe producir la adecuación o la ecuación exacta. Yo, en una de esas puede que esté bien lo que estén haciendo ahora, pero me gustaría revisar alternativas. Pueden haber alternativas. Tampoco, ahí también sería interesante ver lo que ocurre en legislación internacional, ya que en algunas partes estamos viendo legislación internacional, también veamos acá cómo se produce ese tipo de situaciones, que ¿sabe lo que pasa además con la profundidad del mercado financiero? Este tipo de cosas que van cambiando. Antes nadie pensaba prepagar. Yo soy de aquellos deudores que hace muchos años me adquirí crédito, no estuvo nunca en mi horizonte prepagar porque las tasas eran siempre altas, entonces no había este cambio de tasa, no había estas cosas distintas, digamos, y ahora puede ser algo, es un tema también que tiene que ver con la modernidad, así que yo concuerdo que aquí tenemos que, yo creo que la redacción es imposible, creo que efectivamente la indicación no tiene, a mi juicio, mal formulada, pero este es un tema que si lo vamos a profundizar me parece buena idea. Presidente. Sí, senador Lago. Sin perjuicio que entiendo que el camino a seguir va a ser similar al que hemos tenido en otros temas que generan muchas dudas, que ir a la comisión mixta. No me voy a ganar ningún premio en la originalidad, pero todo esto que estamos discutiendo sobre el tema del prepago, ya el tema de si los intereses son al principio o al final, esto tiene que ver, uno, efectivamente con la profundidad del mercado financiero que hace y permite que ya el negocio, ya el negocio no es vender ni el auto, ni el televisor, ni la casa. La cosa es vender, es cobrar intereses. Ese es el negocio. O sea, usted va a una compra-venta de auto y le dicen, este auto cuesta tanto. Y si usted le damos la posibilidad de que si usted paga la mitad del auto, el contado, la otra mitad se la financia a tanto porcentaje. El auto cuesta 10 millones, usted pone 5, yo le cobro tanto por el crédito de 5 millones. Y hace uno dice, mucha, como retiré el 10% y tenía unos pesos, yo puedo poner 7 palos, y los otros 3 creo que la financien. ¿Sabe cuál es la respuesta de la automotora? No. ¿Cómo que no? Si yo le estoy pasando 2 millones de pesos más en efectivo para que usted esté seguro, mire, yo le estoy respondiendo, po. ¿Qué más seguridad es que en vez de deberle 5 millones le voy a deber solamente 2 millones? Y no te lo aceptan. Entonces, claramente, yo entiendo por qué, porque seguramente ellos se cubren con un crédito mayor que pidieron a su vez la automotora, pero el negocio está pensado ya no en vender el auto, está pensado en el crédito. Entonces, yo siento que eso sí genera una irritación profunda. Si me dicen que algo cuesta 10 millones, están dispuestos a financiarme 5 millones, y yo le digo, no quiero que me financie 5, quiero que me financie 2 nomás, me dicen no. O te financio 5 con estos intereses o te quedas sin auto. Entonces creo que hay una pequeña distorsión. ¿Ya? Puede tener una explicación financiera bien larga por detrás. Esa se la dejo entonces a los expertos que la expliquen a los consumidores. Eso es todo. Gracias. ¿Quién más quiere hacer algún comentario, ministro? Sí, presidente. A ver, yo creo que estamos todos muy de acuerdo en que tiene que haber un criterio estandarizado para calcular los prepagos. Yo creo que eso podemos avanzar en esa dirección. Lo que sí uno no puede hacer es cambiar la matemática financiera, que es lo que en parte está contenido acá, porque eso no tiene ningún sentido. Pero estandarizarlo, claro. Y podemos buscar una fórmula en esa dirección. Y lo otro que habría que decir, que la segunda parte de la indicación, presidente, esta idea de que en caso de retardo en el pago no se puede cobrar más que el interés corriente. Esto también genera un problema bien obvio. La tasa original del crédito es mayor que la tasa de interés corriente.
lo que conviene es atrasarse. Y esto obviamente como eso es lo que uno esperaría que pase, va a desincentivar el otorgamiento de crédito al segmento de menos de 5.000 UF, que es precisamente lo que la buena intención busca lograr, pero que se contradice con el efecto final. Entonces, creo que por el lado nuestro, al menos, por donde se le mire esta indicación es problemática, y creo que es tema que deberíamos ver después, ¿no? En la mixta. No, yo quiero dar una explicación por qué dije esto de Juan Antonio Coloma, porque este es un viejo tema. Yo recuerdo que el año 90 empezamos a discutir mucho este tema a propósito de los créditos hipotecarios, ustedes se recordarán, y todas las leyes que sacamos y todo el intento de generar mayor equilibrio, y chocamos con una muralla que el sistema era así, en fin. Y yo sentí que cuando se dice qué pasa cuando uno usa la posibilidad de lo que hace el senador Coloma, dice, bueno, si uno usa un crédito que tiene en el banco de exceso, pues en la medida que tiene fondos se paga inmediatamente. Eso es lo que en definitiva le ahorra no sé cuánta plata, hubo un cálculo de cuánto le ahorraba al sistema y cuánto perdían de utilidades por los bancos. Y a mí la verdad que eso es como el inicio de una posibilidad de conversar sobre un mayor equilibrio entre cliente y banco, porque hay un desequilibrio muy fuerte. El alto nivel de utilidad del sistema bancario tiene muchas vertientes, una de las cuales es este desequilibrio. Entonces, yo he tenido experiencias propias o de otros respecto a qué pasa con el tema de los prepagos, que a veces está muy definido en el crédito, Jorge, pero no siempre está tan definido en el crédito, a veces está más ambiguo y queda a criterio incluso del ejecutivo de cuentas. Bueno, o sea, tiene un margen de maniobra que uno no sabe cómo se usa. A mí la idea de mayor no digo protección, sino que mayor equilibrio entre banco y cliente me parece conceptualmente algo importante de la indicación. Y específicamente en el prepago estoy ahora con una experiencia, y la verdad que los bancos manejan todo. No hay ninguna posibilidad de tener una opinión, de discutir, de dialogar, en fin. Por eso, Juan Antonio, no es que te quisiera agredir, sino que estoy valorando eso, y yo voy a mandar a hacerlo antes que pueda. Esa es la lápida, por si acaso. No, presidente. No, aquí hace... Yo no me siento agredido porque iba a decir lo mismo que yo comparto con el senador Montes. A mí me tocó hace un par de años presentar un proyecto que me apoyaron todos, digamos, respecto del cual lo sobregiro en cuenta corriente. El sobregiro en cuenta corriente se pagara automáticamente cuando había depósito en la cuenta corriente. Lo que pasa es que eso no era así, y había que esperar que el cliente dijera, y esto tenía que ver, la CMF me mandó un dato. Estamos hablando que plata de este concepto para los ahorrantes, para los cuentacorrentistas, eran de orden de 150.000 millones de pesos, cosa que a mí, yo soy muy partidario del sistema bancario, pero no estoy partidario de cuando estas distorsiones que no tienen ni un sentido. Y hoy día el sistema, me dijeron que no se podía hacer, y hoy día el sistema es automático. Usted tiene plata y el día siguiente de un recurso se abona, lo primero que se abona cuando tiene un giro en la cuenta corriente es un eventual sobregiro, y ahí la cantidad de intereses menores que se paga son increíbles, y me parece muy razonable que sea así, porque si ustedes están cobrando por un sobregiro en cuenta corriente y tienen recursos en la cuenta corriente, lo lógico era hacer ese calce. Así que yo en eso no he tenido nunca, yo comparto, lo discutimos en su momento, y creo que, siendo muy partidario del sistema bancario, creo que es esencial para el crecimiento de una sociedad, tiene que ser siempre, tenemos que velar porque sea justo, y eso... Para mí eso no, yo lo comparto, y si aquí hay un escenario de que uno puede corregir, si es que es corregible, en una de esas el sistema funciona bien, pero yo no me cegaría a poder mejorarlo para efecto de considerar las nuevas realidades del mercado financiero. Más allá de la lápida. Bien, perdón Ricardo, ¿qué le pasó? El laptop se cayó. Ahora sí. Bien, entonces procedemos con, yo no sé si José está por ahí, procedemos a enviar, pasarlo a la mixta también por la vía del rechazo, el texto del... ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Soledad, sí. Entonces... Rechazaría por unanimidad para poder llevar el tema a la comisión mixta. Muy bien. A continuación, la Cámara de Diputados efectúa enmiendas en las disposiciones transitorias del proyecto. Respecto del artículo primero transitorio,
la enmienda consistió en suprimirlo. Algo sencillo, lo suprimió nomás. ¿Y esto por qué? Creo que recogió el tema en el artículo 2 que pasó a ser el primero. El artículo 1 transitorio señalaba las modificaciones contenidas en los numerales 2, 8, letra B, ordinal 2, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 1 que enmienda la ley número 18.045 sobre mercado de valores, y las modificaciones contenidas en los numerales 2, 4 y 5 del artículo 2 que enmienda la ley número 18.046 sobre sociedades anónimas, comenzarán a regir en la fecha en que la Comisión para el Mercado Financiero asuma las competencias de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según lo establezca el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo 9 transitorio de la ley número 21.130. Sí. Está bien específico esto, presidente, ¿eh? ¿Se nos pueden explicar? ¿Gobierno tiene, ministro? Sí, presidente, esto se eliminó porque ya se fusionó en la CMF. Básicamente una adecuación temporal acorde con con la nueva institucionalidad nomás. Ok. Tendríamos que estar de acuerdo entonces con lo que plantea la Cámara. Si le parece, lo aprobamos por unanimidad. Se aprobaría por unanimidad. Luego, el artículo 2 transitorio pasó a ser primero transitorio, sustituido por el siguiente. Sí. Artículo 1. Las modificaciones contenidas en los numerales 9 y 10 del artículo 1, que enmiendan los artículos 44 y 44 bis de la ley número 18.045, comenzarán a regir el primer día del 10º mes posterior a la publicación de la presente ley. Las bolsas de valores que se encuentren en funcionamiento a la fecha de publicación de la presente ley deberán adecuar su reglamentación interna de conformidad al artículo 44 de la ley número 18.045, modificado por el numeral 9 del artículo 1 de esta ley, y presentar tales modificaciones para aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero dentro del plazo de 3 meses, contado desde la publicación de esta ley. Para la referida aprobación se dispondrá de un plazo de 120 días corridos, el que se suspenderá si la Comisión para el Mercado Financiero solicita información adicional, realiza observaciones o instruye alguna modificación por no ajustarse a las disposiciones legales o administrativas aplicables, reanudándose el transcurso del plazo cuando se haya subsanado o cumplido con la observación o trámite respectivo. Para que las bolsas de valores puedan subsanar o cumplir con la observación o trámite solicitado, la Comisión para el Mercado Financiero les fijará un plazo que no podrá ser mayor a los 30 días corridos, sin perjuicio de que dicha institución podrá prorrogar el señalado plazo por un máximo de 30 días corridos, cuantas veces lo estime necesario. ¿Cuál es el 44 y 44 bis, presidente? El artículo 44 de la 18.000 Eso de la interconexión de bolsa, presidente. El plazo de la interconexión de bolsa. Ahora lo que no entiendo bien es cuando la CMF tenga alguna observación o alguna duda o tenga que hacer alguna adecuación, se suspende el plazo de 3 meses. Eso es lo que entiendo, ¿no? Se suspende los días que sea necesario y una vez que se produce la modificación o adecuación, se vuelve a retomar el plazo. O sea, podría ser larguísimo la entrada en vigencia. En la parte donde dice, para la referida aprobación se dispondrá de un plazo de 120 días corridos, el que se suspenderá si la comisión solicita información adicional, realiza observaciones o instruye alguna modificación por no ajustarse a las disposiciones legales o administrativas. Y después dice, reanudándose el transcurso cuando se haya subsanado o cumplido con la observación. O sea, podría llegar a ser casi eterno en esto, si es que se le ocurriera hacer muchas observaciones.
Está bueno. Tiene que haber como un límite, no sé, me parece como, ¿es así o no? ¿Funciona Estás así? pensando Esa es la consulta. muy bien, parece abogado, muy bien. Más o menos así, presidente. Si me permite, por su intermedio, le voy a dar la palabra a Juan Pablo Loyola para que nos Es ilustre. para entender cómo funciona el sistema, porque con uno no lo conoce. Seguro. Juan Pablo. Sí. Muchas gracias, presidente. Solo para explicar, es correcto lo que se señala, está este plazo de 120 días, que en caso que la CMF revise el reglamento nuevo que va a entregar la bolsa para ajustarse a la interconexión, ese plazo que se demore la CMF en la revisión no afecte a la empresa, a la bolsa que presentó el reglamento. Es decir, está el plazo 120 días, pero es un plazo para la bolsa y no debería perjudicar lo que se demore la CMF. Y nosotros entendemos que la CMF le da prioridad a estos temas, así que no debería de demorarse mucho tiempo. Pero esa es la razón de la suspensión. Ya, perdona la consulta, don Juan Pablo. Si la bolsa no cumpliera el plazo, ¿recibe alguna sanción o se le cumple el plazo y no tiene el reglamento? ¿Recibe alguna sanción? Claro. ¿Deja de funcionar? ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, presidente. Tiene una sanción porque en teoría estaría incumpliendo la ley. Esto lo único que estamos haciendo es un artículo transitorio para permitirle un plazo de que pueda cumplir la ley antes de que entre en vigencia. Entonces, si llegara a entrar en vigencia la ley y ya pasó este plazo, técnicamente la bolsa no estaría cumpliendo la ley, por tanto, sería sujeto de sanciones por la CMF bajo la regla general. Ya. ¿Alguna consulta, colega? Bueno, si es así y si así funciona el sistema, habría que aprobarlo, ¿no? ¿Les parece? O sea, yo entiendo, presidente, que los 120 días son para efecto de asegurar que pueden ir corrigiendo las modificaciones que hacen las distintas instituciones, las distintas bolsas. O sea, y si no quedan bien, puede pedir más tiempo y así. Y eso me parece razonable. Sí, la comisión, tal como dice el artículo, es la comisión la que les fija un plazo suplementario que no puede ser mayor a 30 días corridos. No, bueno, está bien. Aprobemos entonces. Soledad. Aprobaría por unanimidad entonces sí. El reemplazo del artículo primero transitorio. Luego, respecto del artículo cuarto transitorio, pasó a ser artículo tercero transitorio reemplazado por el siguiente. Artículo tercero. Las modificaciones que el artículo cuarto de esta ley introduce en el decreto ley número 3500 de 1980 comenzarán a regir el primer día hábil del tercer mes posterior a la publicación de la presente ley. Ya, o sea, esto es 90 días. Eso es. ¿Por qué lo ponen de esa manera? No puede ser más. Ya. Está bien, es un plazo, no creo que haya inconveniente con eso. Ofrezco la palabra. ¿Habría acuerdo? Está bien. Se aprobaría entonces por unanimidad. Ok. Aprovechemos que no está Lago. Luego, el artículo quinto transitorio pasó a ser... Estoy escuchando. Reaccionaste, está bien, está bien. El artículo quinto transitorio pasó a ser artículo cuarto transitorio reemplazado por el siguiente. Artículo cuarto. Las personas o entidades que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo cuarto de esta ley, queden reguladas por las normas aplicables a las entidades de asesoría previsional y a los asesores previsionales establecidas en el decreto ley número 3500 de 1980, deberán estar inscritas en el registro señalado en su artículo 172 a más tardar el primer día hábil del sexto mes posterior a la publicación de la presente ley. Ya. Bueno, este también es el plazo para lo que está establecido en los incisos, en los artículos anteriores que discutimos largamente. Tendríamos que aprobarlo, independiente de qué es lo que pase con el contenido del artículo. Muy bien. ¿Estaría de acuerdo? Sí es.
Así se acuerda. Se aprobaría entonces también por unanimidad. La Cámara incorporó un artículo 5º transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo 5º. Las modificaciones contenidas en el artículo 5º, que modifican el artículo 40 del decreto con fuerza de ley número 251 de 1931 sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio, solo serán aplicables para los procesos de licitación de seguros iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. ¿Qué implica esto? ¿Alguien nos puede explicar, ministro? Presidente, sí, esto es un transitorio relativo a la licitación de seguros que vimos delante, para efecto que no tenga aplicación inmediata y quedar incumpliendo la ley. Es parecido a lo que vimos recién y explicó Juan Pablo Loyola. Es que como habla de seguros iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. En vigencia. ¿Cómo? Perfecto, ya, se refiere a las modificaciones que se incorporan. Ya, ok. Sí, son las modificaciones que puedan operar. Muy bien. Hay mucho prendido, mucho micrófono. Tendríamos acuerdo también si hay alguien que tiene abierto el micrófono. Seguro que es Lago. Seguro que es Lago. No, no era yo. No, falso. Falso de falsedad absoluta. Aprobaríamos entonces el artículo 5º también. También por unanimidad. Muy bien. Finalmente, presidente, la Cámara incorporó un artículo 8º transitorio del siguiente tenor. Artículo 8º. La norma de carácter general que debe emitir la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 ter de la Ley número 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica que se incorpora en virtud del artículo 9 de la presente ley, deberá ser dictada dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de esta ley, sin perjuicio de la fecha que se determine en la misma para su entrada en vigencia. Las instituciones que deban modificar los contratos relativos a operaciones contempladas en el artículo 6 ter de la Ley número 18.010, que hayan sido suscritos con antelación a la entrada en vigencia de la normativa señalada en este artículo para adecuarlos a sus disposiciones, deberán a su costa enviar por cualquier medio físico o tecnológico a sus clientes un anexo con el detalle de las modificaciones para su aceptación o rechazo, pudiendo en este último caso el oferente dar término al correspondiente contrato, todo ello en los plazos y condiciones que la Comisión para el Mercado Financiero establezca al efecto. Ya. ¿Alguna explicación respecto a esto? El primer párrafo es la entrada en vigencia. Yo no sé si 12 meses... Pero esto es por los intereses, esto porque habría una nueva fórmula de calcular intereses. Exacto. Pero eso es la segunda, lo que tiene que ver, el segundo inciso, el que tiene que ver con eso. Señor ministro, ¿nos pueden explicar? O don Juan Pablo, si está por ahí. Sí, presidente. Entiendo que esto se cae porque el artículo que refiere fue rechazado, pero voy a dar la palabra a Juan Pablo, que conoce mejor los intersticios de todo este megaproyecto, si me permite, por su intermedio. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, como señala el ministro, esto tiene relación con un artículo que se rechazó, que es el artículo 9, que modifica la ley 18.010. Todo el tema que hablábamos con respecto a los intereses. Hay una propuesta que nosotros estamos a favor, la cual se facultaba a la CMF para regular por normativa qué se entendía por comisión y qué se entendía por tasa de interés para efectos de evitar abuso en ese sentido, pero como estaba todo el articulado conjunto, junto con la fórmula de cálculo y los métodos de pago, este artículo no sería aplicable por el momento y tendría que verse en mixta junto con ese artículo que se rechazó. Tendríamos que rechazar, pero ¿es solo el segundo inciso o también el primero? Porque el primero es plazo. Claro que si no hay... Sí, mejor todo, Jorge, mejor todo. Es que está todo relacionado. Está todo relacionado. Ok. Rechazaríamos entonces el artículo transitorio, el 8º. Soledad. Bien, presidente. Y con eso entonces, lo único que quedaría pendiente es el artículo que se dejó pendiente, el artículo 7º nuevo.
¿Ya? Denunciante anónimo. Entonces, yo le sugiero lo siguiente, si pudiéramos tener una opinión de la CMF de aquí a mañana y de la biblioteca nos pudieran decir algo, nos podríamos reunir mañana antes de la sesión especial. Y si tenemos ahí podemos despachar esto, porque en realidad el trabajo más de fondo lo vamos a tener que hacer en la comisión mixta igual. La sesión especial es a las 12, ¿verdad? Entiendo que es a las 12, ¿no? Sí, de 12 a 14. De 12 a 14. Podríamos funcionar antes. ¿A qué, perdón, Jorge, para qué? A terminar de despachar este artículo con los denunciantes anónimos. Tú quedaste de llamar a alguien ahí. Yo ya tengo ya. Sí, pero por eso yo le pedí que fuera el próximo martes. Está bien, hagámoslo para el próximo martes, está bien. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Mire, que yo entiendo que esto es un tema de mixta, pero no es lo mismo cuando uno lleva preparada una mixta a cuando llega una mixta no sé, poder negociar una cosa unánime o intentarlo. Entonces, yo pido que este tema le metamos un poquito de cabeza en la comisión. Eso lo quiero pedir. Bien, si lo que pasa es que tenemos discusión inmediata, ministro, va a tener que renovar la discusión inmediata. ¿Alguna eso, ministro? Presidente, no hay de otra, porque nosotros de manera constructiva decidimos por unanimidad rechazar muchas normas para ir a la discusión de la mixta, pero esa discusión de la mixta, si no hacemos nada, nos podemos juntar mañana para la mixta o el martes que viene o a quedar donde mismo, porque lo que se requiere es encontrar fórmulas y entender algunas cosas mejor. Y entenderlo, hay que entender. Entonces, y ponerse de acuerdo, porque hay cosas que también las estamos entendiendo, pero no estamos de acuerdo. Entonces, así es. Hay que buscar, entonces, para eso quiero decir que no. Senador Lago, eso es lo que planteó el senador Coloma, me alegro que esté de acuerdo con él. Esta ha sido la sesión del senador Coloma, le hemos dado cuenta ¿Cuánta premio? Una lápida, güey. El premio fue una lápida. No creo que le guste mucho. Con esa medalla. Pero me gustó la lápida. Esta medalla que te estamos regalando te voy a hundir 3.000 metros de agua. Presidente, ministro. Presidente, yo no puedo sino concordar con el criterio que estableció. Este proyecto es súper largo, es súper complejo, tiene larga data, aparte con la Comisión Engel, o sea, no hemos demorado años, no veo problemas, tomarnos más tiempo, hacer la pega bien, ustedes lo señalan, darnos el tiempo para lograr eso y no simplemente llegar a una mixta a tratar de limpiar diferencias en torno a una coma, sino que son las cuestiones sustantivas. Así que cuente con nuestro apoyo para tomarnos el tiempo necesario y agradecerles de verdad, muy sinceramente, el agrado y el trabajo de esta comisión, porque creo que ha hecho los puntos relevantes en todas las materias. Creo que eso garantía que lleguemos a la mixta con una cuestión bien preparada y que este proyecto pueda salir bien. Ok, gracias, ministro. Presidente, ¿sería posible que el Ejecutivo propusiera desde ya un cierto método a trabajar en la mixta? Porque para que no entremos en un conflicto innecesario, porque aquí estamos en muchas preguntas de cosas nuevas. Entonces sería bueno que prepararlo y ojalá conversarlo más con Giorgio, los dos artículos en cuestión. Bueno, eso es lo que yo traté, que no fue lo que dijo Coloma, pero que se nos Pizarro no me encontró. Bueno, yo quiero repetir lo que dijo Lagos, sí, está bien. Muy bien. Bien. Entonces, Soledad, para los efectos prácticos, el senador Coloma le hace llegar el nombre de una persona que el día martes podría hacer una exposición. Podríamos citar el lunes también para esto de manera especial, no es mala idea. Yo lo pedí para el martes, bueno. Ya, ok, si está el martes, ok. Tengo trabajando un par de personas ahí. Al martes, a primera hora, entonces tendríamos invitado a un par de personas determinadas por el senador Coloma. Tendríamos que pedirle que para el martes la biblioteca ojalá nos pudiera tener una relación respecto a lo que hay en las legislaciones de los otros países con los que nos podemos comparar, esos de la OCDE que le gustan tanto al senador Coloma, y tendríamos que pedirle opinión formal a la CMF. Muy bien, que no puedan o hacer la sugerencia o lo que les parezca pertinente respecto a este denunciante anónimo. Y si en el camino tenemos algún nombre para sugerir que pueda ser incorporado también, ¿eh? Por supuesto. Ministro.
Presidente, entonces nosotros renovaríamos la urgencia para que tenga la tranquilidad de trabajar bien. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Parece, llegamos hasta aquí, damos por terminada la sesión. Se le agradece la colaboración. Muchas gracias, señora Soledad, como siempre, don Eduardo. Comisión Suiza. Y a todos los que nos acompañaron. Suiza. Nos alegra mucho verte, Ricardo, en tu laptop con un look distinto. Aunque no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, sé que le vamos a hacer. Así era antes, pero no se puede. Es que no se puede, porque se cae. Ya. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Luego, gracias. Gracias. Esta tesis relevante en Chile. En Chile ya tenemos un problema inverso.